Hola, soy el doctor Martín Azanza. Los saludo a todos con mucho afecto desde España. Agradezco a la Asociación Mundial para la Excelencia en la Salud el haberme invitado a participar de manera telemática en el 12º Congreso Mundial de Ciencias de la Salud AME, que estáis celebrando todos en Lima, Perú. Estoy encantado de estar aquí con ustedes a través de la pantalla. Voy a compartir con ustedes durante unos 35 minutos, acabo de poner el cronómetro para no excederme, aspectos de nutrición molecular, comentar cuáles son las perspectivas clínicas de las ciencias ómicas y desarrollar conceptos como nutrigenómica, nutrigenética, epigenómica y epigenética. Lo he resumido en epigenética y nutrigenómica. Para eso vamos a situarnos en los inicios, entendiendo este resumen, ¿no?, que es una curva de evolución de la nutrición, donde vemos que hace unos 12.000 años el fuego y la agricultura constituían esos elementos que nos aseguraban los alimentos. En la antigüedad, Hipócrates postuló que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. En los años 70 empezamos a comprender un poco más los procesos metabólicos y digestivos y hablamos ya de nutrición basada en la evidencia, haciendo estudios de relación dieta-salud. Pero desde los 90 aproximadamente hasta el día de hoy, estamos hablando, perdón, porque había dejado de compartir, de un progreso en la biología molecular y de la ingeniería genética. Estamos hablando de genómica nutricional, de las dietas personalizadas. Y esa es, digamos, la nutrición del presente y del futuro, y en parte la medicina del presente y del futuro también. Cuando hablamos de consejo nutricional, estamos ejerciendo esa premisa de la nutrición basada en la evidencia científica. Es decir, proporcionamos un producto X, una manzana, por ejemplo, a un grupo de personas, los hombrecitos de azul aquí, y observamos que la mayor parte de ellas mejora su salud, todos los que están en verde. Pero sin embargo, hay uno rojo. Hay una persona a la cual le hemos recomendado o le hemos proporcionado esa manzana y no ha resultado una recomendación conveniente. Es decir, no ha tenido eficacia terapéutica, por ejemplo. ¿Qué nos invita a pensar esto? ¿O a dónde nos lleva? A que debemos de adaptar la alimentación a las necesidades individuales. Es decir, se hace factible, posible, viable y necesario personalizar la dieta de cada uno de nuestros pacientes. En la actualidad, es común en el ámbito clínico, en el ámbito hospitalario, adecuar la dieta en función de factores personales como la edad, el sexo, el estado fisiológico, la actividad física de un paciente, la condición patológica. No es lo mismo una dieta para un diabético que para alguien que sufre o padece hipercolesterolemia o que tiene hipertensión, ¿verdad? O que tiene alguna nefropatía. Tampoco es lo mismo una mujer cuando está en estado de embarazo que cuando no lo está. Inclusive, dos personas fenotípicamente iguales, por ejemplo, dos personas con obesidad, pueden responder de manera muy diferente a una dieta hipocalórica, por ejemplo. Uno puede mantenerse en ese sobrepeso u obesidad y el otro puede bajar. Y uno se preguntaría, ¿por qué dos personas fenotípicamente iguales ante una misma dieta responden de manera diferente? Bueno, la respuesta creo que todos la imaginamos, ¿verdad? La respuesta está en aquello que nos hace únicos. Está en nuestros genes. A pesar de todos los estudios de la asociación dieta-salud, la base molecular de muchas relaciones todavía no es del todo cierta. Y es por eso que a finales del siglo XX comenzamos con el desarrollo de las ciencias ómicas, la genómica, la proteómica, la transcriptómica, la epigenómica, la metabolómica, con el propósito de encontrar y conseguir una visión holística y detallada del individuo desde el punto de vista molecular. Esto es lo que abrió puertas a la nutrición molecular, aquella que proporciona los conocimientos moleculares sobre la forma en que la dieta y los nutrientes pueden contribuir a la salud o al desarrollo de la enfermedad a través de la interacción con los genes. Ese es el primer concepto de nutrición molecular que encontramos, ¿no? El de cuál es el propósito, es de proporcionar conocimientos moleculares acerca de las interacciones entre el gen
y los nutrientes. Aquí en la nutrición molecular nosotros manejamos dos puntos claves, de alguna manera. Uno es buscar las variantes genéticas específicas que nos ayuden a determinar el riesgo que tiene una persona a padecer una patología determinada, por ejemplo, diabetes o enfermedad cardiovascular. Por otro lado, otro de los puntos de la nutrición molecular será buscar nutrientes específicos que interaccionen con las causas de la enfermedad. De esta manera podríamos hacer recomendaciones nutricionales personalizadas que disminuyan ese riesgo particular del individuo, ya sea porque éste sufre un trastorno de salud, ya sea porque tiene algún trastorno de la conducta alimentaria. Por eso, estos puntos claves hacen de la nutrición molecular una herramienta clínica y le da una perspectiva clínica muy relevante en lo que es medicina preventiva y también en tratamientos. De esto podemos concluir que muchas de las recomendaciones nutricionales que hasta el momento o hasta el presente, digamos, suponíamos universales, quizás no lo son tanto como creíamos, porque las diferencias interindividuales en el genoma provocan una interacción distinta con los nutrientes. Lo que hablábamos justamente aquí, ¿verdad? Hay diferentes respuestas interindividuales en dos personas fenotípicamente iguales a la misma dieta. Y es de alguna manera lo que estamos mostrando aquí. Estas diferencias en el genoma provocan una interacción distinta con los nutrientes. Fíjense que el individuo que antes habíamos identificado con el color rojo presenta un genoma de color diferente, una característica, tiene sus diferencias individuales. Entonces, recomendaciones generales aplicadas a individuos no siempre será efectivo. Este concepto de genómica nutricional lo podríamos definir como el estudio del conjunto de factores nutricionales y genómicos que incluyen todas las demás ómicas derivadas de la genómica. La transcriptómica, que sería el estudio del ARN, la proteómica, que estudia el proteoma, y la metabolómica, estudiando el metaboloma. Y de esa genómica nutricional desprendemos dos vertientes muy relevantes: nutrigenética y nutrigenómica. Brennan y De la Pena, dos médicos prestigiosos en el área de la nutrición molecular y la genómica nutricional, definen en esta bibliografía que os comparto muy bien estos conceptos y lo explican con todas las bases científicas pertinentes. Yo quise resumirlo, porque desde luego no nos alcanza el tiempo para detallarlo. La genómica nutricional, desde mi punto de vista, sería la ciencia que estudia la relación entre el genoma humano, la nutrición y la salud. Gráficamente lo veríamos así, ¿verdad? Una relación de estudio entre aquello que comemos, aquello que nos pasa y lo que somos genéticamente. Para definir nutrigenética y nutrigenómica, voy a utilizar estos conceptos que creo que son fáciles de comprender y de recordar. La nutrigenética se basa en estudiar los efectos que tienen las variantes genéticas entre individuos en respuesta a los nutrientes de la dieta. Es decir, con la nutrigenética estamos observando cómo responde el organismo a los distintos nutrientes en función de nuestro perfil genético individual. Quiere decir que investigamos las variantes genéticas asociadas a patologías relacionadas con la nutrición. Sin embargo, en la nutrigenómica, que parece lo mismo, nos centramos en estudiar el efecto del nutriente sobre el genoma, sobre el proteoma o sobre el metaboloma. Es decir, estaríamos en la vía inversa, observando en qué forma afectan los nutrientes a nuestra expresión génica, investigando en este caso los nutrientes concretos relacionados con distintas enfermedades. Entonces podemos concluir respecto de estos conceptos de nutrigenética y nutrigenómica que la aplicación de la genómica en nutrición, en términos de nutrigenética, nos estaría refiriendo a cómo vamos a estudiar, a valorar las diferentes variaciones genéticas de un individuo con las respuestas a la dieta del mismo. Y este es un pilar fundamental en la personalización de la dieta y en la prevención de las patologías. Y a su vez, y de manera paralela, a nivel nutrigenómico, aplicaríamos el resto de las ciencias ómicas, la transcriptómica, la metabolómica, la epigenómica,
para aportar las bases mecanísticas de los efectos observados a nivel nutrigenético. Entonces, si combinamos las dos disciplinas, esto nos permitirá a todos establecer intervenciones nutricionales personalizadas para garantizar la salud a través de la nutrición, dando paso a la nutrición de precisión. ¿Cómo podemos definir ciencias ómicas? Bueno, a mí me gustó esta definición. Es un conjunto de tecnologías que posibilitan el estudio a nivel molecular de los distintos elementos que integran los sistemas biológicos, es decir, células, tejidos, individuos, en toda su complejidad. Y no es solo este estudio molecular, sino el resultado de las interacciones y relaciones que se producen entre los componentes internos del individuo y los elementos externos al mismo con los que interactúa, es decir, lo que llamamos el factor ambiental. Evidentemente, todas estas ciencias nos van a dar una perspectiva holística del individuo gracias a una visión detallada a nivel molecular de su funcionamiento biológico y de la influencia que tiene el ambiente y todos los elementos externos que lo rodean. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de componente nutricional, farmacológico, ambiental, de contaminación electromagnética, sociopolítico, sociodemográfico. Comprenderéis ustedes que no es lo mismo un individuo que nace en Noruega a un individuo que nace en el Perú. Las condiciones, todas las condiciones son diferentes, por ende esa vertiente ambiental pues tiene una incidencia de mayor o menor relevancia según el epígrafe de la misma que estemos analizando. ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos en nutrición de todas estas ciencias ómicas? Nos facilita una mejor comprensión de la fisiopatología y nos permite contextualizar enfermedades, nos acerca a los diagnósticos más precisos, a la prevención, a poder tratar a un paciente en función de su carácter individual, nos facilita herramientas para un diagnóstico temprano y no invasivo de la enfermedad, nos permite elegir el mejor tratamiento, plantearnos nuevas estrategias de intervención preventiva y aplicar también técnicas de inteligencia artificial para el análisis conjunto de todos los datos que generamos. De esta manera podemos establecer relaciones estadísticamente significativas entre los diferentes perfiles moleculares y entre los estados de salud o enfermedad. De hecho, por ejemplo, quienes nos dedicamos a epigenética y utilizamos la epigenética como una herramienta para analizar los moduladores de epigenoma en una persona y sacar perfiles de nutrición celular, estamos de alguna forma utilizando herramientas de inteligencia artificial de laboratorios de bioinformación. De alguna manera, estas ciencias ómicas nos van a acercar y a establecer las bases para que apliquemos lo que conocemos como medicina de precisión. Todos sabemos que la traducción del genotipo al fenotipo no es una traducción lineal. ¿Por qué? Porque los sistemas fisiológicos responden y se adaptan continuamente a la grandísima variedad de estímulos a los que estamos sometidos, incluido la dieta, entre muchísimos otros. Somos seres absolutamente dinámicos, ¿verdad? Y en continua búsqueda de la homeostasis. Entonces, como ese camino genotipo-fenotipo no es lineal, tenemos que entenderlo, que vamos desde un genoma hasta un metaboloma, transcurriendo por todas las ciencias ómicas. Empezamos con la genómica, donde hablamos de replicación de ADN, luego ya tenemos que hablar de transcripción y de elementos reguladores, ¿no? Acetilación de histonas, metilación del ADN, que serían las modificaciones epigenéticas que darán lugar a la epigenómica, los microRNA también. Luego tenemos que transcribir con ARN mensajero, estaríamos en el campo de la transcriptómica, traducimos a proteínas con los tripletes de codones aminoacídicos, entramos en la proteómica y evidentemente esa proteína tendrá un valor, una función biológica, entramos al desarrollo del estudio de la metabolómica, ¿verdad? ¿Qué metabolitos se generan y cuál es la importancia de los aminoácidos, de los lípidos, de los azúcares, en fin, de los macro y micronutrientes? Los procesos posteriores, como la epigenética y otras formas de modificaciones que son post-traduccionales,
lo que van a afectar es al proteoma, es el conjunto de las proteínas expresadas, y al metaboloma, que es el conjunto completo de los metabolitos. Y todo eso contribuye al fenotipo. La epigenómica, si la tuviéramos que definir, podríamos decir que estudia la modulación de la expresión de los genes debido a los condicionantes externos sin alterar la secuencia de ADN. Una de las modulaciones o uno de los mecanismos epigenéticos más conocidos es la metilación del ADN, la cual se ha relacionado con, digamos, distintas variables relacionadas a la enfermedad. En el ámbito de la nutrición, es de grandísimo interés ver cómo la dieta va influyendo en la metilación del ADN y nos permite esto analizar la interacción conjunta entre las variables. Porque la nutrición puede modular notablemente múltiples vías bioquímicas a través justamente de estas modificaciones bioquímicas y epigenéticas, ¿no? La modificación epigenética más conocida es la metilación del ADN, pero no nos olvidemos que también está la modificación de las histonas y los microRNA. Entonces, comprendiendo los mecanismos epigenéticos, comprendemos las interacciones entre alimentos y epigenoma, y eso desvela las interacciones que ésta tiene en el desarrollo de la enfermedad. Al fin de cuentas, epigenómica y epigenética conceptualmente son muy similares. Podríamos hablar de la epigenética justamente como ese estudio de los cambios reversibles y heredables en la expresión del ADN que son independientes de la secuencia de nucleótidos, es decir, independientes de la conformación del genoma. Esta epigenómica, esta epigenética o estos ejemplos de modulación epigenética evidentemente están detallados en ejemplos, ¿verdad? Hemos estudiado el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, de la hambruna, este cepo que se puso en Holanda, ¿no? Que el nacionalsocialismo puso en Holanda, y que hizo que muchas mujeres que estaban encinta quedaran desnutridas y por ende hubo malnutrición fetal. Eso llevó a una reprogramación metabólica fetal, a un fenotipo ahorrador. Nacieron esos niños, los niños en Holanda, ¿no? En el cepo de la Segunda Guerra Mundial, con muy bajito peso, desnutridos, pero en la vida adulta hay una mayor incidencia de obesidad, de resistencia a la insulina, de hipertensión, de enfermedad arterial coronaria, en fin, de enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, porque se reprogramó metabólicamente en fenotipo ahorrador. Y eso es una variable de estudio de la epigenética y de la epigenómica, en este caso, de la epigenética transgeneracional. Hay ciertos nutrientes, como los polifenoles, algunos ácidos grasos, que se han propuesto como potenciales moduladores epigenéticos porque tienen el potencial para modificar la predisposición genética a determinadas patologías, como podría ser diabetes mellitus tipo 2 o a dislipemias, porque tienen la capacidad para modular la expresión de microRNA. Se ha descrito también un aumento en la susceptibilidad de desarrollar diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares como consecuencia de la desnutrición perinatal, que es lo que acabo de explicaros en este ejemplo que estoy compartiendo con vosotros de la hambruna holandesa. En el 2008 se descubrieron cambios en la metilación de un gen concreto, el IGF-2, y eso también abrió puertas al conocimiento. A veces uno dice, este terreno no lo vimos en la universidad, es un terreno árido, ¿no es cierto?, en cuanto a terminología, pero vamos a ponerle música a esto entonces, ¿no? Para que suene mejor. ¿Qué es la epigenética? Estos son conceptos personales, pero creo que son aplicables y hacen que se comprenda mejor esta área de la ciencia. La epigenética es la ciencia que nos permite, nos invita, digamos, a interpretar la partitura de la vida. Miren, cuando nosotros, si os gusta la música, ¿no? Y si no, poneos en la piel de un músico. Cuando se interpreta una canción, conocer y leer las notas musicales es importantísimo. Tenemos que conocer el ritmo, las notas, ordenarlas de manera secuencial, saber dónde están las marcas para conocer el registro, para conocer la velocidad a la que tengo que ejecutar el instrumento y la intensidad con la que tengo que hacer sonar al mismo, ¿verdad? Y en esa secuencia de notas me van apareciendo marcas que me hacen ver, digamos, cómo la tengo que hacer sonar. Así sería una partitura, básicamente, ¿no? Con sus corcheas, con sus semicorcheas. Es apasionante la música. Es arte. Y el genoma también es arte. Arte divino. Este genoma humano funciona como una partitura.
la secuencia de ADN tiene las instrucciones para que podamos producir proteínas y otros elementos, y los mecanismos epigenéticos van regulando cómo y en qué grado tienen que expresarse. Es decir, tenemos en la secuencia del ADN las instrucciones de nuestro organismo, un epigenoma que permite la interpretación, es decir, el conjunto de elementos que regulan la expresión de los genes y no alteran la secuencia de la partitura. Los mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas, las microelecciones, los microRNs son como las marcas que acompañan a las notas en una partitura. Supongamos que cualquiera de ustedes y yo somos directores de orquesta y un tercero nos presenta la misma partitura musical. Vamos a suponer que nos presentara Aire, de Johann Sebastian Bach. ¿Ustedes creen que mi orquesta sonaría exactamente igual a la vuestra? Diríamos que no, ¿verdad? La partitura es la misma, el genoma es el mismo, pero cada uno lo está interpretando a su manera, con su sapiencia, con su know-how, con su buen hacer y con su impronta personal, al igual que cada uno de los músicos que constituyen las dos orquestas. De esta manera explicamos lo que es epigenética, partitura de la vida, interpretada de manera muy personal. Evidentemente, la microbiota intestinal siempre juega un papel relevante. La variabilidad que hay entre los individuos no solamente se debe al genoma, sino también a nuestra microbiota intestinal. Tenemos que considerar y recordar que cohabitamos con millones de microorganismos simbióticos y patógenos que pertenecen a un enorme ecosistema dinámico al que llamamos microbioma. Ellos interactúan entre sí, interactúan con el hospedador, interactúan con los factores medioambientales, con sus metabolitos y con su propio genoma, es decir, todo ese microbioma tiene un metagenoma. Y estos microorganismos juegan un papel fundamental en aspectos esenciales a nivel fisiológico y patológico y en procesos como la inmunidad y el metabolismo. Por eso, no solo somos nuestros genes ni lo que comemos, sino lo que absorbemos. Ahí está la importancia de la microbiota intestinal. E iría un poco más lejos, si me lo permiten, en 30 segundos. No solo somos lo que absorbemos, sino en qué condición emocional. Ya lo dijo el doctor Guadalupe Chávez Torres, el padre de la medicina orgánica. Yo tuve la suerte y el honor de formar parte del primer cupo de profesionales que se formó en medicina. No hay padecimiento físico que no esté precedido por uno emocional. Y de alguna manera cuidar la microbiota tiene una relación directa con el cuidado de nuestras emociones también. El papel de la microbiota en la nutrición de precisión es importantísimo. Aquí yo pongo como ejemplo, por ejemplo, para diferentes enfermedades, cuál sería la dieta de riesgo, bastante obvia, ¿no? ¿Qué cambios se observan en el microbioma y qué cambios en el metagenoma? Esto está extraído de un libro muy interesante que es Nutrigenómica y Nutrigenética hacia la nutrición personalizada del doctor De Lorenzo Serrano y colaboradores. Vamos a poner un ejemplo concreto, una enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene una dieta de riesgo, que sería una dieta elevada en grasas saturadas, ¿no es cierto? Baja en butirato, baja en omega 3, baja en antioxidantes. Todo eso nos pone más en riesgo, por ejemplo, en un síndrome de intestino irritable, o una enfermedad de Crohn, o en un Crohn metastásico. ¿Cuáles son los cambios que se observan en el microbioma? Aumento de bacteroidetes y de proteobacterias y descenso de Firmicutes y Clostridium. En el metagenoma observamos alteraciones de metabolismo del ácido hipúrico, del ácido fórmico y del 4-cresol sulfato. Es decir, tenemos una relación patología, dieta de riesgo, cambio en el microbioma, cambio en el metagenoma. Y con todo esto, lo que podemos hacer también es personalizar los suplementos, los prebióticos y los probióticos que damos a un paciente en función de los cambios observados. Evidentemente hay antecedentes genéticos, hay una variabilidad individual e interindividual y hay una interacción de esos alimentos con la microbiota. Y todos estos factores afectan a la respuesta a las diferentes intervenciones nutricionales que decidamos, ¿no es cierto? Y muchas veces esto dificulta identificar cuál es la variación metabólica que induce el alimento. Por eso es importante conocer también el cambio en el metagenoma.
Respecto del papel de la microbiota en la nutrición de precisión, también es importante decir que el microbioma intestinal evidentemente tiene una composición absolutamente diversa, ¿no? Pero se puede modular, ¿eh? Y de hecho está modulado por la conformación genética del huésped. Pero hay algo todavía más importante. Se puede modular por los factores de interacción entre la dieta y el genoma del huésped, porque eso tendrá que ver con la composición de la microbiota intestinal. Tenemos en cuenta entonces que esa microbiota intestinal es un nicho modulador de la respuesta a la dieta y viceversa. Es decir, la dieta puede moldear el entorno microbiano a nivel taxonómico y a nivel de expresión génica. Por ejemplo, un cambio en el patrón dietético puede ocasionar una alteración a corto o a largo plazo en la microbiota intestinal y eso puede derivar en una alteración metabólica. Fíjense cómo guardamos estas relaciones, ¿verdad?, entre el alimento, el genoma, me he ido hacia adelante, y la modulación, ¿verdad? Y nuestro microbioma, la calidad de nuestra flora intestinal. Aquí quise compartir con vosotros, de alguna manera, cuál sería el plato en la nutrición de precisión, ¿verdad? Es un plato que tiene nutrigenómica, microbiota, metabolómica, fenotipo, actividad física, comportamientos alimentarios y hábitos dietéticos. Este avance de las ciencias ómicas nos permite establecer un perfil ómico del individuo, es decir, una identificación, una huella fenotípica molecular que nos sirve como una herramienta para diagnosticar, gestionar y tratar enfermedades. Y esto evidentemente hace a las intervenciones dietéticas personalizadas mucho más sólidas y nos dan esa certeza de que la nutrición de precisión es pilar fundamental en la medicina personalizada y en la medicina de prevención. ¿Qué perspectivas de futuro estamos encontrando o encontramos con todo esto? Los nuevos enfoques de nutrición personalizados evidentemente van a tener un gran impacto, y será positivo, en la forma en que se formulan los consejos dietéticos en el futuro. Vamos de pautas generales basadas en estudios poblacionales, yo le llamaría esto la vieja nutrición, para ir a la personalización de la dieta para individuos concretos o subgrupos poblacionales. En mi caso concreto, por ejemplo, utilizo la genética, la nutrigenética y la epigenética. Me interesan las tres variables de estudio. ¿Por qué? Porque me dan una información completa del individuo y de cómo interacciona su genoma con los factores ambientales y qué respuesta tiene a los planes de alimentación individual y personalizados que les sugiero. ¿Qué retos a conseguir tenemos entonces? Comprender mejor la variabilidad entre los individuos en respuesta a las dietas. Otro reto será poder emitir predicciones precisas de la progresión de una enfermedad y de la respuesta de los pacientes a las diferentes intervenciones nutricionales utilizando las ciencias ómicas e identificando biomarcadores. Los biomarcadores epigenéticos en este caso son importantísimos. Y también nos permitirá mejorar las encuestas de información de pacientes con herramientas de bioinformática y con Big Data, ¿no?, con la gestión de bases de datos. No hay que olvidarse que al final vivimos en una era en la que tenemos que aprovechar los recursos de la tecnología. Me quedan pocos minutos de presentación, no quiero extenderme, sé que son muchos los ponentes y bueno, no quiero aburrir con todo esto, ¿verdad? Pero básicamente todos recordamos, esto no se nos olvida porque a menudo hablamos de ello, ¿no?, lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Que yo aquí lo grafico, digamos, o lo comparto, ¿no?, como hojas de un árbol, ¿verdad?, que están unidas. Pero este concepto de vida, de árbol, de verde, me invitó de alguna manera a redefinir ADN. Y quiero compartir con ustedes mi definición de ADN más humana y creo que más divina. El ADN tiene que ser A, de amar con el alma y el corazón, tiene que ser del despertarnos del letargo de
de todo aquello que nos intoxica por exceso, viene de nutrirnos de emociones y alimentos saludables. ADN es amar, despertar y nutrir, queridos amigos. Bueno, soy Martín, esto es a lo que me dedico básicamente, ¿no? Análisis genético, nutrigenómica, nutrigenética, a epigenética nutricional, a nutrición celular, a dietoterapia y a medicina orgánica, medicina natural, inmunonutrición y protocolos para enfermedades crónico-degenerativos y cáncer. Eh, También, digamos, al ser bromatólogo, pues desarrollo la parte de suplementación de los complementos que voy a dar a mis consultantes, a mis pacientes. Y bueno, básicamente quiero agradecer a todos el haberme regalado estos minutos de escucha. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo muy, muy grande. Voy a dejar de compartir la pantalla ya y también a acabar con mi grabación, no sin antes recordarle que les amo, que les agradezco, que les bendigo y bueno, y que oro y rezo por ustedes para que tengáis salud, plenitud y una vida en felicidad. Muchísimas gracias, detenemos la grabación y hasta pronto.